Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición una vez más darnos el tiempo para la palabra. En esta hermosa mañana Dios nos ha concedido la vida por su gracia. Estoy aprovechando que están de pie para ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, y vamos a leer allí los versos 7 al 9. Juan capítulo 18, versículos 7 al 9. Dice así la palabra: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, muchas gracias por la bendición siempre preciosa de reunirnos, de congregarnos, de alabar tu nombre como lo hemos hecho hasta este momento, de recibir todas tus bendiciones en la comunión unos con otros y sobre todo de recibir tu palabra. Perdona, Padre, todo pecado, toda debilidad de nuestra propia naturaleza humana, que nada nos impida recibir esta palabra con mente clara, que recibimos palabra tuya, no palabra de hombre, palabra escrita por tu santa voluntad. Queremos rogarte por los resultados de esta palabra que vamos a recibir. Edifícanos en ella y habilítanos en la dirección de tu Espíritu para ponerla en práctica cada día, testificando de ti en todo instante, en el nombre eterno, bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Vamos a tomar el tema de esta mañana: de los que me diste, no perdí ninguno. Qué gozo, qué satisfacción cuando usted cumple sus metas. No todas las metas podemos cumplirlas. Muchas veces nos lamentamos. Quise hacerlo, no pude. Quise cerrar este negocio, me salió mal. Quise graduarme, no lo logré. ¿Cuántas metas no hemos podido lograr? Ahora es importante decir, la vida no acaba, sigue, comienza de nuevo. Pero bueno, lo importante aquí es que también el Señor Jesús cumplió la más grande meta de toda la historia del universo. Dejó la gloria del cielo, vino a este mundo, y cuando hemos venido diciendo ya en todas nuestras predicaciones anteriores, que cuando decimos se despojó a sí mismo, pensamos que solamente es el despojo de la cruz, allí el dolor, todo el sufrimiento. No, Él se despojó desde que vino. No tenía por qué, pero vino y se despojó, viniendo como un niño, Dios en carne, y toda su vida, cada día, siendo allí acosado por los fariseos, por los sacerdotes, por los del poder y por los de la calle también, hasta que llegó a la cruz, el momento supremo. Y hemos estado estudiando en estos últimos días de que fue sepultado, resucitó victorioso, ascendió a los cielos y fue exaltado hasta lo sumo. Amén. Y por eso es que el Señor Jesús, en relación a los suyos, a los seguidores, a los discípulos, está orando al Padre. Esta oración es antes de ir a la cruz, ahí en el Getsemaní, y está pidiendo fuerzas. En la oración que aquí vemos, antes de ir a la cruz, el Señor Jesús no está pidiendo por sí mismo. Hay algunas frases sobre sí mismo, pero la mayor parte de esa oración es sobre ellos. Cuídalos, están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y una de las frases más importantes es esta: de los que me diste, no perdí ninguno. Qué meta tan maravillosa. De los que me diste para cuidarlos, para entrenarlos. Después llegaron a ser los apóstoles de la predicación, el inicio de la iglesia en el libro de los Hechos. Ni uno se perdió. Bueno, uno que ya estaba previsto. También en eso se cumplió. Vamos a ver esto, que, óigame, Dios no quiere que ninguno se pierda. Otra meta, que ninguno se pierda. ¿Sabe cuál es el problema de esta meta?
que ya no depende de Dios ni del Señor Jesucristo. Esta meta, cuando decimos el Señor no quiere que ninguno se pierda, depende de nosotros. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que ninguno perezca. Pero también parte de esa realidad es que cada uno toma su propia decisión. Y esto nos hace recordar lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo según la palabra nos enseña. Cuando preguntamos a la persona, ¿qué de su alma, qué de su vida? Si en este momento le tocara morir, ¿a dónde iría su alma? Recuerden que hemos enfatizado que la gente dice siempre muchas respuestas, pero una de las que más pronuncian es, bueno, mire, yo no sé cuando yo me voy a morir, cuando yo me muera, no sé a dónde Dios me va a mandar. Depende de Dios a donde Él me mande. Y hemos insistido en esto, hermanos y hermanas. Dios no lo va a mandar a ningún lado. No. Dios no lo va a mandar a ningún lado. Dios ya decidió hacer todo lo que de su parte estaba por hacer en la persona de Cristo en la cruz, su sacrificio. Ya hizo todo para abrirle las puertas del cielo a todos. Ahora, cada quien decide, ¿entra o no entra? ¿Cree o no cree? ¿Pone su vida bajo la autoridad de Dios o rechaza esa autoridad? ¿De quién depende? ¿Por qué usted dice que es cristiano? Usted algún día decidió recibir esa gracia de Dios en su corazón. Sí, amén, amén, hermanos. ¿Cuántos decidieron recibir la gracia de Cristo? Somos salvos. ¿Ah? ¿Y por qué algunos dicen no? Aquí adentro y en la calle, porque aquí también puede ser que algunos de nosotros, bueno, yo todavía no, eso no me interesa, no lo entiendo. Y en la calle abundan muchos. ¿Por qué no están aquí? Bueno, no me interesa lo del Dios, lo del Evangelio, lo de la palabra. Ya decidieron. La puerta todavía no está cerrada, pero mientras nieguen su relación con Dios, mientras se nieguen a sí mismos, mientras nieguen la necesidad que tienen de perdón de Dios, ellos ya decidieron. Comprende que Dios no va a decidir, ya decidió abrir puerta en Cristo a todos. Cada uno decide frente a esa puerta, entra o se va por otro lado. Cuando el Señor Jesús estaba orando allí por que Dios bendijera a los 12 discípulos, y no solo a los discípulos, sino que dice, y por todos los que habrán de creer por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros hemos creído en la palabra escrita. Así que estaba orando el Señor por nosotros. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con el Padre sobre todo eso, y diciendo que, haciendo énfasis en que no quiere que ninguno se pierda, uno de ellos se perdió. Y se perdió para que se cumpliese la Escritura. El Señor Jesús estaba haciendo referencia a lo que dijo al Padre en la oración en Juan 17:12, un capítulo anterior al que estábamos viendo. Dice la palabra en Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hermanos, hermanas, también hemos insistido en estos días que nada improvisado ocurrió. Ya estaba profetizado, por eso dice aquí, para que la Escritura se cumpliese. Ya estaba escrito que uno de ellos le iba a entregar. Cada detalle, la corona de espinas, el vinagre en vez de agua, que se iban a rifar sus despojos, echarlos en suerte, todo, cada detalle ya estaba escrito en los libros antiguos. Así que la Escritura se cumplió porque ya estaba profetizado que uno de ellos le iba a entregar. En el Salmo 41, verso 9, Salmo es el libro de los Salmos, es un libro del Antiguo Testamento. Dice la Biblia: aún el hombre de mi paz
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Si le hubiésemos preguntado al salmista por qué está escribiendo esto unos cientos años antes de que la muerte del Señor Jesús ocurriera, ¿de qué estás escribiendo? Probablemente la respuesta hubiera sido: no tengo idea. Estoy recibiendo palabra de Dios para escribir, pero no tengo idea de a quién se refiere esta palabra. Estaba refiriéndose de modo profético a lo que ocurrió con el Señor Jesús siendo entregado a las autoridades judías por Judas, uno de los 12, en el que yo confiaba. Suele ocurrir, hermanos, entre amigos, la traición, el dolor, la intriga. Aquel en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sabe lo que significa alzó contra mí el calcañar? También sabemos que el calcañar es el talón del pie, ¿no? Pero vamos a usar bien esta figura. Yo creo que en nuestro lenguaje más común, aquel en el amigo más cercano en el que yo confiaba, me dio de patadas. Eso es. Me dio un puntapié. Eso fue lo que Judas hizo con el Señor Jesús. Estaba profetizado que le iba a entregar. Quiero aclarar algo, que lo vamos a desarrollar unos instantes más tarde. Estaba profetizado que Judas o uno de ellos le iba a entregar, pero no que se iba a perder. Se perdió por sí mismo y el Señor Jesús lo sabía y por eso lo adelanta. Se perdió el que no quiso. ¿Y por qué lo dijo de adelantado? Porque conoce lo que hay en el corazón de cada uno. Cada uno decide, pero el Señor Jesús ya sabe quién va a decidir y quién no. El Señor Jesús ya sabe qué va a hacer de tu vida mañana. ¿Tú lo sabes? ¿Qué será de ti esta tarde? No lo sé. Tengo planes de hacer aquí, de hacer allá. Y viene una torrencial lluvia. ¿Usted esperaba los aguaceros de estos 2 días? No, ¿verdad? ¿Cuántos esperaban que hace 2 noches iban a salir al patio de su casa corriendo a media madrugada? Ninguno, ¿verdad? Nos acostamos en paz, apacible todo aquello. Buenas noches, Dios te bendiga. Y fuimos sacudidos por un fuerte sismo, pero muy fuerte. Óigame, yo me sorprendo, algunos me han dicho que ni lo sintieron. Cuánta paz, cuánto sueño profundo. Pero la mayoría, yo creo que por lo menos nos dimos cuenta que sí hubo. ¿Estaba en su plan? No, ¿verdad? No sabemos qué va a ser de nuestra vida a una hora después. El Señor sí lo sabe. Y por eso Él sabe lo que había en el corazón de Judas. Y adelanta que se perdió. Nunca fue suyo. Nunca se contó entre los suyos. Todos aquellos que tú me diste, esos son míos. Yo los cuidé. Y también a este, pero este se perdió. Se perdió por sí mismo. Y vamos a ver en los siguientes momentos cómo fue que decidió perderse. Pero Jesús declaró que no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para su salvación. Cuando hablamos del mundo, hermanos, no estamos hablando de las cosas. El mundo, los bosques, los animalitos, las aguas de los mares. El mundo es la gente. De eso se trata. Todas las cosas materiales serán restauradas. Al final, el libro de Apocalipsis, ahí está escrito que todo será restaurado, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ha pasado por ahí alguna vez en la lectura? Sí, ¿verdad? Yo creo que estoy hablando a una iglesia que lee la Biblia. Y sabemos que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Así que todo será restaurado. Pero cuando aquí hablamos del mundo, Dios no quiere que ninguno perezca, se habla de nosotros. Dios no quiere que ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven, ningún anciano, nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios sigue haciendo es para que todos seamos salvos.
Juan capítulo 3, verso 17. Dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, hermanos. ¿Están aquí? ¿Ya llegaron? Amén. Para que estemos concentrados en la palabra. Que no sea que ocupamos tiempo, ya cumplí, ya oí. No ha cumplido nada. Es la palabra puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, para que vivamos ajustados a ella cada día. Por eso tenemos que estar bien concentrados. Una cosa muy importante que dice aquí: primero, el objetivo. Vino para salvar, no vino para condenar. No, por eso digo, al final de todo, cuando nos muramos y nos presentemos a Dios, voy a ver a dónde Dios me va a mandar. No, Él ya hizo todo para salvarte. El propósito de Dios es la salvación, no la condenación del mundo. Dice, sino para que el mundo sea salvo. Y un punto ahí, no, un punto no, ahí sigue, ¿verdad? Sea salvo, ¿por qué? Por Él. Hermanos y hermanas, tenemos que aprender para nosotros mismos y para enseñarlo a todos a quienes predicamos. La única forma de ser salvos es por Él, por medio de Él. No hay otro medio, no hay otro método, no hay otro instrumento, no hay mediador ni mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y por eso es importante y también contundente cómo termina esto: para que el mundo sea salvo por Él, por medio de Él, ni siquiera por medio de ti mismo. Soy salvo por lo que yo hago, soy salvo por las obras, soy salvo por mi conducta, soy salvo porque soy buena gente, soy salvo porque doy de comer a los hambrientos y visito a los presos y oro por los enfermos. ¿Eres salvo por eso? No, por ninguna de esas cosas. El apóstol Pablo tenía una lista. Recuerdo siempre aquel pasaje precioso del apóstol Pablo cuando dice: si ustedes tienen de qué estar orgullosos, yo más. Tiene razón. Y empieza a dar todo su currículum. De la tribu de Benjamín, judío, pero de verdad judío, y del grupo de los fariseos, y todo un doctor en la ley. Pero al final dice: y todo eso lo tengo por basura. Bendito al Señor, hermano y hermana. Tu vida, tus acciones son basura a los ojos de Dios. Ay, pastor, qué duro que lo dice. Tanto esfuerzo que yo he hecho por mis títulos, por mi dignidad humana. Sigue haciéndolo, hermano, que eso es bueno. Pero ¿sabes qué? Ríndelo al Señor. No es que no sirva. Pablo, hermanos, lo que hasta ese momento estaba diciendo que era, Dios lo usó, pero cuando lo humilló delante de Dios. Pero cuando se puso como instrumento en la mano de Dios, cuando con ello glorificó a Dios, no a sí mismo. Así que cuando con todo lo que somos y hacemos no glorificamos a Dios, todo lo que somos y hacemos se vuelve basura a los ojos de Dios. Toda nuestra vida debe rendirse ahora en servicio al Señor. Y el propósito de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie perezca. Así lo declara la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura, segunda de Pedro 3:9, no queriendo Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Bien, siempre es importante el contenido o la forma en que entendemos las palabras. Cada palabra en la Biblia no es casual, no es al azar. No, hermanos, está puesta allí con un sentido muy importante. Dos palabras que quiero que rescatemos aquí. No queriendo que, ¿cuántos? Ninguno perezca, ninguno. Es una palabra de término absoluto. ¿Cuántos deberíamos estar aquí? Ninguno. Bueno, pero hay uno. Pues ya no es ninguno. Con uno ya no es ninguno.
O al revés, ¿cuántos deberíamos estar aquí? Todos. Bueno, faltan 2. Ya no es todos. Con uno que falta ya no es todo. Con uno que haya ya no es ninguno. Son palabras de término absoluto. ¿Cuántos quiere Dios que se pierdan? Ninguno. Dios nos ama a todos. Esto nos hace pensar mucho, hermanos y hermanas. Ay, pastor, pero ¿cómo va a creer? El borracho que vive al otro lado de mi casa es invivible, ya no lo aguanto. Ay, ojalá que ese... Y por eso es que hay algunos que no le predican al vecino, al otro. Siempre quiero recordarles una historia ¿qué historias tan duras vivimos en este mundo? Hace muchos años vino una hermana, pastor, ya no aguanto a mi suegra. Qué terrible, ya no hay manera, pastor. Ay, hermanita, mire lo que dice la Biblia, que amemos a los que no nos aman. Ay, pastor, no puedo porque no puedo amarla. Bueno, pero si dice más, fíjese bien. Es que ella no es solo que no me ama, es que es como mi enemiga. Pues peor todavía, la Biblia dice que ya me hace enemiga. No hay manera. Óigame, ya usted a su suegra le habló de Cristo, porque una de las quejas es: yo vengo a la iglesia y salgo aquello de manera sublime y me encuentro ahí en mi casa con mi suegra que no es cristiana. ¿Cómo va a creer? Muy bien, hermana. Ya usted le habló a su suegra de Cristo. Ay, pastor, yo no le puedo hablar de Cristo. ¿No? ¿Y por qué no? Si la tiene allí todos los días, ore por ella, ore con ella. No, es que no entiende. Además, ¿cómo quiere que yo quiero que se convierta? La aguanto aquí, ¿la voy a aguantar en el cielo? Hay hermanos así. Usted cuando atiende personas escucha cosas increíbles. Yo sé que algunos están pensando en su suegra, pero no se trata de eso. Hay que amarnos, hermanos y hermanas. Óigame, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es un consejo, es un mandato del Señor. Y los mandatos están escritos para ser cumplidos, no para discutirlos, no para verter opiniones. Me parece que sí, me parece que no. Mandato de Dios con toda la autoridad de un Dios soberano. Entonces aquí lo que dice es que Dios no quiere que ninguno perezca. Hermanos, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Esta tarea es de nosotros. Si Dios no quiere que ninguno perezca, te toca a ti, me toca a mí, nos toca a todos. De casa en casa, de persona a persona, de amigo a amigo, que ninguno perezca. Y entonces de repente pensamos: estoy pensando en mi amigo, en mi compañero de trabajo, y no estás pensando en tus hijos. ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Dónde está tu esposa que no vino? ¿Dónde está tu esposo? Piensa en ellos también. ¿Dónde están los suegros? Pensemos en ellos cada vez que pensamos en la salvación. Ninguno perezca, pero además, mire bien el otro término absoluto que tenemos aquí: que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Que todos procedan al arrepentimiento. La otra palabra de término absoluto: todos. Ninguno debe quedar fuera de este todos. Los que sí, los que no, los que son, los que no son, los que parecen, los que no parecen, los que vienen, los que van, todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. No hay manera de pensar en la salvación lejos del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que nos conduce a humillarnos delante de Dios. Porque el arrepentimiento es reconocer el pecado, porque esa es la naturaleza con que nacimos. No olvide este principio que muchas veces hemos estudiado. Lo que nos hace pecadores no son los pecados que cometemos. Cometemos pecados porque ya nacimos pecadores. Porque es la naturaleza con la que hemos venido. No somos pecadores a partir del primer pecadito que cometimos, no. Puede venir muy temprano, puede venir más después, pero ya naciste con naturaleza pecaminosa. Vas a pecar cuando niño, aún cuando no te enseñen, porque no pecamos por ser enseñados, sino porque así vinimos, pecadores. Y por eso es importante, cuando ya tenemos uso de nuestra mente, raciocinio, saber lo que decimos y pensamos y hacemos,
el arrepentimiento. Cuando de nuestro propio discernimiento entendemos que estamos mal delante de Dios. El propósito de Dios, hermanos y hermanas, es que el sacrificio del Señor Jesucristo fuese el único camino a nuestra salvación. Bueno, volvemos a Juan, nada más que al versículo que yo insisto que es como el más conocido de toda la Biblia. Yo creo que no hay un solo cristiano que no sepa de memoria Juan 3:16. Está antes del versículo que acabamos de considerar, Juan 3:17. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Hay solo a los buenos. No hay ni uno solo bueno. Solo a los que van a la iglesia, tampoco. Al mundo. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. No el que hace lo bueno. No, hagas lo que hagas, no se trata de eso, se trata de creer. Todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Y eso de que tenga no es que la recibimos de nosotros mismos, que tenga es que la recibimos de Dios. Él, solo Él es dador de la vida eterna por la obra de su Hijo Jesucristo. Así que el propósito de Dios es que todos creamos en su Hijo Jesucristo para que estemos para siempre con Él. Qué bendición más maravillosa, hermanos y hermanas. Una de las promesas, que no la única, pero una de las más grandes que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos cuando ya se estaba despidiendo: es necesario que yo muera, que vaya a los cielos, pero después vendré para llevarlos conmigo, para que estén conmigo para siempre. Ay, hermanos, pensemos en esto. Lo que pasa es que nuestra vida, nuestra mente se nubla todos los días con las preocupaciones de todos los días. No tengo que comer, el niño está descalcito, estoy sin trabajo, el negocio va muy mal, la situación, el ambiente social en que me muevo, tengo conflictos, yo mismo tengo inmoralidades y cosas. Y pensamos más en eso que en las grandes promesas de Dios. Qué bendición, hermanos y hermanas, estaremos para siempre con Él. Y cuando estemos con Él ya no hay más preocupaciones. Pero mientras no estemos con Él allá físicamente, hay que batallar con las preocupaciones. Y la única manera, no la mejor, es la única manera de batallar es cuando el Señor Jesús te dejas guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu que ahora mora en mí, dice la palabra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Te dejas guiar por el Espíritu que te da fuerza, sabiduría. No tanto que lo hace por ti, no, que te guía, te conduce, porque has renunciado a ti mismo, a los valores que hasta ahora, a los principios que hasta ahora han dominado tu mente, tu quehacer, tu conducta. Dejas que el Espíritu te guíe, pero eres tú el responsable de lo que haces todos los días delante de Dios. Por eso es, hermanos y hermanas, para que tengamos vida eterna y para que estemos para siempre con Él, para que también donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Gocémonos en ese pensamiento todos los días. Ahora bien, estamos hablando de quienes estamos con Él y nos gozamos en la vida cristiana y tenemos la promesa de vivir con Él para siempre. Pero ¿qué de los otros? ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Por qué se pierden? ¿Cómo se pierden? Se pierden aquellos que aún conociendo la verdad, la rechazan. Es muy difícil, hermanos y hermanas, encontrar a alguien que no conozca la verdad. Bueno, no es que no haya. Todavía hay naciones, regiones, lugares del mundo donde el Evangelio no ha llegado. Todavía hay. Probablemente en nuestro continente latinoamericano haya pocos, pero allá, más allá, en las naciones islámicas o musulmanas, en las regiones muy recónditas allá, tal vez pueda haber alguna tribu muy
alejada de la civilización, lo que la gente llama civilización allá en algún lugar de África. Yo no sé en qué lugar, en algún rincón debe haber que todavía no conocen el nombre de Jesucristo. Sí hay, sí hay. Pero en nuestros países, a lo mejor en nuestro barrio, ¿será que alguien no ha conocido de Cristo? Tenemos una enorme responsabilidad, un gran desafío. La palabra nos desafía a llevar palabra de Dios a todo rincón. Óigame, no podemos dar por hecho que ya todo el mundo sabe de Dios. Probablemente no, pero sepan o no sepan, nuestro deber es llevar palabra de Dios a todas partes. Pero aún, aquí estamos hablando de aún aquellos que ya han oído de la palabra y la rechazan, ya tomaron una posición frente a Dios. No me interesa tal o cual, eso de salvación, eso de Biblia, eso del Evangelio. Hace pocos días el hermano Daniel, nuestro pastor, aquí estuvimos conversando con dos señoras. Óigame, que mentes tan cerradas, religiosas toda su vida. Y llegamos a su casa para orar por ellas. Virgen por aquí, virgen por allá, crucifijo por aquí. Bueno, decíamos nosotros, son religiosas, vamos a hablarles de la palabra porque son religiosas. De algún principio tienen, óigame, ya no creo en nada. Rezo y Dios no me oye. Estoy resentida con Dios. Ay, hermanos. Bueno, estoy pensando en esas dos señoras, pero estoy pensando en algunos hermanos que me han dicho lo mismo. Sí, créalo. Personas de nuestras iglesias que están resentidas con Dios. Una de ellas hace un tiempo perdió a su hermana y como menos de un año perdió a su mamá. Y óigame, tiene un resentimiento con Dios. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Por qué no la vemos? Ay, pastor, es que Dios, yo le he hecho a Dios varias preguntas que no me ha contestado. Y mientras no me conteste, estoy molesta con Dios. Ay, hermanita, tenga cuidado con el juicio de Dios, porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Sí, se me murió mi mamita y no entiendo por qué. Usted no lo entiende, pero todos vamos a morir. Y Dios no está obligado a explicarnos. Dios no está obligado a decir, siéntate aquí, a ver si me entiendes. Le entendamos o no le entendamos, lo que Dios quiere es que le obedezcamos. La obediencia está por sobre el entendimiento. Mientras no entendamos eso, hermanos, vamos a seguir reclamándole a Dios. Yo te pedí una casita roja, pero me diste una amarilla. Estoy resentido. El carro que me diste, bueno, qué bueno, pero no era de la marca que yo quería. La mayoría a pie y tú le pides lujo al Señor. ¿Comprende cómo andamos? Pastor, ¿entre cristianos? Sí, entre muy cristianos. ¿Con qué derecho vienen otros a decir, decreto que tú ya no te duele la cabeza? Qué arrogancia, tú decretas lo que Dios va a hacer. Declaro que ya no tienes problemas. Ay, hermanos, dejemos de pelear con Dios, dejemos de contender con Dios. Humíllate delante de Dios. El propósito de Él es que te goces en la salvación que por gracia te ha dado. ¿Quiénes son los que se pierden? Aquellos que aún conociendo la verdad, la rechazan. Jesús enseñó a sus discípulos la verdad, solo la verdad, porque Él es la verdad, y los guardaba con grandes señales. Pero Judas no creyó en Él. El Señor Jesús mostraba a ellos sus grandes señales, sus grandes milagros, su gran poder, su gran corazón de perdonarnos. Ellos fueron testigos de momentos tan grandiosos en la vida del Señor. Tormentas en el mar y con solo su palabra fue calmada la tormenta. Resucitados frente a sus ojos. Tantas cosas maravillosas que el Señor Jesucristo obró en sus propios, frente a sus propios ojos. Dice Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, siempre la oración del Getsemaní, el Señor Jesús hablando con el Padre antes de su entrega al juicio y a la muerte. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas, hermano. Judas, uno de los 12, muy amigo. Y más que amigo, otras veces en estos días hemos dicho esto, ¿eh? Si usted tiene un negocito, una empresa, y va a confiar su dinero, ¿en quién? Bueno, no confío en pero ni modo, necesito que me guarde el dinero. ¿Usted va a dar el dinero, su dinero, a alguien que no confía? No, creo que no. El Señor Jesús puso la confianza en Judas porque él era el tesorero del grupo. ¿Comprende? Puso en confianza el dinero en la confianza de este hombre, y el Señor Jesús sabía en qué caminos andaba, sabía la incredulidad de su corazón, y aún así le confió el dinero. Así que, hermanos y hermanas, no solamente el dinero, Judas fue testigo de momentos cumbre en la vida del Señor Jesucristo. Milagros tantas veces en las acechanzas de los fariseos, y el Señor de todas las acechanzas toditas se las quitó de encima con sabiduría de Dios. Judas estaba ahí, recibió de parte de Jesús las mismas lecciones que los demás, que Jacobo, que Pedro, que Andrés, que Mateo, todos. La gran escuela, pero esa escuela no logró penetrar su corazón porque él cerró su corazón a las verdades de Dios. Así que, ¿quiénes son los que se pierden? Los que rechazan la verdad aún conociéndola. ¿Estaremos hablando de usted esta mañana? Oh, no, mire, yo vengo a la iglesia desde que era niño. Mi abuelita me traía a la fuerza, pero me traía. Y aquí crecí. ¿Eso te hace salvo? Y aquí soy evangélico. ¿Eso te hace salvo? El título, evangélico, protestante, lo que sea. No, hermanos, no es por títulos, no es por nombres, no es por apellidos, no es por familia. Es porque creíste en el Señor Jesucristo y decidiste poner su vida, tu vida, bajo su autoridad. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que nunca dejan la maldad. Sí, hermanos. Una de las pruebas que el Señor ha cambiado nuestra vida es que ya no vivimos en la maldad. El que hurtaba, no hurte más. No os mintáis los unos a los otros. Quitad pues de vosotros toda amargura. ¿Comprende qué cosas? La conducta no es la que nos hace salvos. Con la conducta probamos al mundo que somos salvos porque el Señor mora en nosotros. Así que la conducta es lo externo. Nuestra vida con Dios es lo interno. Se muestra en la decisión de que un día le dijiste: Señor, me humillo, me rindo porque ya no puedo más contigo, con la vida, me rindo porque entonces solo en ti encuentro la razón de ser de mi propia vida, el rumbo que debo seguir, lo rindo delante de ti. Los que nunca dejan la maldad. La Biblia nos dice que Judas, aunque andaba con Jesús, óigame qué cosa, era ladrón. El Señor Jesús lo sabía. Mire bien Juan capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, esto quiere de la bolsa, quiere decir teniendo el dinero, ya dijimos, la tesorería del grupo, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto es Judas, hermanos. Uno de ellos comía con el Señor, dormía cerca del Señor, estaba en los montes en oración con el Señor, miraba los milagros del Señor. ¡Ay, hermanos, cuántos sermones del Señor escuchó! Pero el evangelio no le penetró porque su corazón estaba cerrado. Nunca dejó la maldad. Estaba con ellos, pero no era de ellos. Este pasaje de Juan capítulo 12 se nos refiere allí la historia
de una mujer que estaba así echando ungüento delante del Señor, el perfume, y la criticó. ¡Qué bárbara! Mire cómo está desperdiciando eso. ¡Ay, si lo hubiéramos vendido! Porque ese ungüento, esa fragancia es de gran precio, lo hubiéramos vendido. Y lo dijo en voz alta para que lo oyeran los demás, como algunos entre nosotros, ¿verdad? Ay, si me hubieran dicho que había que venir temprano y hubiera pintado todo y hubiera hecho, ay, porque yo soy buen corazón. Démosle un aplauso. Ahora, qué bueno que lo hacemos, pero cállate, porque es para el Señor. ¿Comprende? Qué bueno que hacemos lo que hacemos, sigámoslo haciendo, pero cállate, no pidas el aplauso de nadie, porque dice el Señor, en el momento que ya te aplaudieron, ya recibiste tu recompensa. Qué bueno que lo hagamos para el Señor y solo para el Señor, no para el ojo humano. Amén, hermanos. Hay algunos que los veo asustados. Espero que sea porque estamos recibiendo la exhortación y no porque estén diciendo, ay, pastor, está hablando de mí, ¿usted sabe algo de mí? Espero que no, ¿verdad? Es para todos la palabra, para que al final salgamos gozosos diciendo, recibí exhortación de Dios para enmendar mi vida delante de Él, para gozarme viviendo el Evangelio tal cual el Evangelio es. Y entonces este Judas gritando allí, qué bárbara esta mujer, cómo desperdició semejante tesoro, lo hubiéramos vendido por mucho dinero y el dinero lo hubiéramos dado a los pobres. ¿No le parece un corazón muy noble? Pero el Señor Jesús, que no se deje engañar, nadie lo engaña, hermanos, Él es Dios. Y por mucho que hagas cosas a escondidas, Él las saca a luz porque Él sabe con qué propósito lo estás haciendo. Y entonces dice la Biblia que el Señor Jesús sabía que Él era ladrón porque sustraía de la bolsa del tesoro que Él guardaba. Lo sustraía para sí mismo. ¿Cómo es esto? Pues lo sustraía para sí mismo. Es que allí arribita dice, no es que se cuidara de los pobres, sino que era ¿qué? Óigame, yo no escribí esta palabra. Está escrita ya en la palabra del Señor, la Biblia. Era ladrón. Ay, pero Judas no sabía que él lo sabía. A veces nosotros, ¿verdad? ¿Quién se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo? Ay, pues Dios que está allí contigo. Debemos pensar, hermanos y hermanas, en el momento cumbre del pecado humano. ¿Cuál es el momento cumbre del pecado humano? ¿Cómo comenzó todo? Allá en un lugar llamado el Edén, en Génesis, el comienzo de todo, el primer pecadito humano, Adán y Eva, que comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran. ¿Por qué comieron? ¿Dónde estaba Dios? Dice mucha gente. ¿Por qué no frenó su mano? No, porque Dios los creó con libre albedrío, con capacidad para razonar, y Dios no le iba. Cuando tú vas a robar siendo cristiano, Dios no te hace así la mano. No, deja que lo hagas porque Él te dio capacidad para razonar. Trae consecuencias. Pero ¿dónde estaba Dios cuando ellos pecaron? Ahí estaba con ellos. Y Dios sabía lo que había en el corazón de ellos. Muchas otras veces hemos estudiado con mucho detenimiento esta porción de las Escrituras. Hermanos, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no se arrepienten correctamente. Es que hay una manera incorrecta de arrepentirse. Muchas. Solo hay una correcta, pero hay muchas incorrectas. Cuando te arrepientes solo por ti, contigo mismo. Ay, yo sé que le hice mal a mi buen amigo, le cometí un fraude, pero es que se lo merece. Y si me da la oportunidad lo vuelvo a hacer porque se lo merece. Pero te arrepentiste contigo mismo. Y lo mismo es cuando te arrepientes frente a personas equivocadas. Mire bien, la Biblia nos cuenta que Judas, en vez de pedir perdón a Dios por su pecado, se juzgó a sí mismo quitándose la vida. Cuando hablamos de su pecado, ¿cuál de tantos? Como de nosotros, ¿cuál de tantos? Bueno, el pecado que Judas había cometido, que había llevado al Señor Jesús a la cruz, es su traición. Premeditadamente, lo calculó todo. En algún momento, óigame, otras veces hemos insistido en esto, no crea que Judas fue de repente, en algún momento de ira, como muchas veces nosotros actuamos, ¿verdad? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué lo ofendiste? ¿Por qué le diste?
es que se me metió el diablo. No, no se te metió, fuiste tú. Es que perdí el control. Bueno, ocurren muchas veces que perdemos el control. Pero si vamos a hablar de Judas, no es que en un momentito la ira los cegó. No, fue meditadito. Recuerde bien que habló con las autoridades y negoció un precio. ¿Recuerda un precio? 30 monedas de plata. Y después llegó a la cena con el Señor como si nada, ¿verdad? Y cenó con él, y fue cuando el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar. Y todos preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Judas seguramente no dijo nada porque él sabía que era él. Y al final de la cena, ¿qué le dijo el Señor? Mira, Judas, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Todos pensaron que estaban hablando de otra cosa, pero el Señor sabía a qué se... Judas sabía muy bien a qué se refería el Señor Jesús. El negocio que hiciste, terminemos esto, ya estoy preparado. Fue premeditado, hermanos. Y después, cuando ya llegó allá para entregar, lo que le dijo a ellos: miren, ustedes no saben quién es él, no lo van a reconocer. ¿Saben quién es? Aquel, cuando lleguemos, yo le voy a dar un beso. Qué expresión de amigo más profunda, ¿verdad? Un besito de amigo, ese es. Todo fue premeditadito, hermanos. Aquí no hay nada de primer impulso, que hombre más arrojado, que no logró contener su ira. No, hermanos. Un hombre muy frío, muy calculador. Y entonces la Biblia nos enseña aquí que este hombre, a quien Dios, la palabra en el libro de Juan que ya leímos, lo señala como ladrón, un malhechor en medio de ellos. No se arrepintió correctamente, se juzgó a sí mismo. Óigame, se arrepintió. Mire bien lo que dice Mateo 27 en el verso 5. Dice así la escritura, Mateo 27, 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dice la Biblia que estaba arrepentido. Se arrepintió, pero se arrepintió mal. En vez de pedir perdón a Dios: Señor, me arrepiento, yo sé que acabo de hacer. No dudo que el Señor lo hubiera perdonado, pero su corazón estaba tan cerrado que se juzgó a sí mismo. Se quitó la vida. Se arrepintió mal. Y seguimos más acerca de cómo se arrepiente mal uno. Óigame, vamos a ir aplicando un poquito la palabra ya a nuestra vida. Hermano, hermana, ¿de qué lado estás tú? Cuando preguntamos antes, ¿quiénes son los que se pierden? Los que toman decisión correcta de humillarse delante de Dios, esos no se pierden, esos son perdonados. Los que, aún conociendo la palabra y se desvían de ella y rechazan la palabra, esos ya tomaron también su lugar, rechazaron la salvación en Cristo. ¿De qué lado estás tú? Esta es una pregunta muy personal, no tienes que responderla frente a tus vecinos, amigos o hermanos que están aquí. No es una respuesta pública, es en lo más profundo de tu corazón. Tienes que ubicarte del lado de la vida eterna, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es de que perezcas, es llevarte a la vida eterna. La diferencia está entre el que cree y el que no cree. Juan 3:18 dice la escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, una vez más quiero decir, cuando la gente dice: ¿de qué lado está usted? Yo no sé a qué lado me va a mandar Dios. No, Dios no te va a mandar. Mira aquí lo que dice: el que cree y el que no cree. ¿De quién depende que tú creas? ¿De ti mismo? ¿De quién depende que no creas? Pues es tu decisión. El Señor está allí frente a ti. Tú le dices: Señor, te creo, o tú le dices: Señor, no te creo. Tú decides. Aquí la palabra está pero bien clarita, hermanos. El que cree ya ha sido, ya es salvo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Muy importante la manera en que el verbo creer se usa en diferentes tiempos. Cuando dice aquí: el que cree no es, presente, no es, vive salvo, ya es salvo. Pero el que no cree ya ha sido, decidió, y Dios sabe que tú decidiste.
Ya ha sido condenado, porque no ha creído. ¿Qué es lo que condena al hombre pecador? Que no ha creído. No es donde Dios te va a mandar. No, es tú, eres tú que no ha creído. La diferencia entre el que se arrepiente correctamente y el que se arrepiente del modo equivocado. Volvemos a la historia de Judas en Mateo 27, versos 3 y 4. Mire lo que la Biblia enseña. Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que el Señor Jesús era condenado, le estaban juzgando en ese momento, devolvió, ¿qué palabra sigue? Están leyendo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Oye bien lo que está pasando aquí. Yo quiero preguntarle, según este versículo, ¿Judas se arrepintió o no? Sí, aquí dice. Sí, se arrepintió. Mire bien lo que dice. Cuando vio que el Señor Jesús estaba siendo condenado, ya lo estaban juzgando por allí, él fue corriendo arrepentido, le dolió allí en su corazón y dice, devolvió arrepentido las 30 piezas. ¿A quién se las devolvió? A las autoridades con quien había negociado. Y mire la confesión, no solo se arrepintió, sino que confesó, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Se arrepintió, hermanos, pero fue al lugar equivocado. ¿Verdad que hay muchos que van al lugar equivocado? Ay, Señor Padrecito, yo le confieso que mentí, que esta mañana discutí con mi esposa, que estoy en adulterio. ¿A quién le están confesando? Perdón, porque van a decir que estoy juzgando al otro, pero es que no hay ninguno fuera de esto. Están confesando su pecado frente a otro pecador. ¿O no es cierto? Ay, pastor, ¿cómo usted sabe que está en pecado? ¿Y quién no? ¿Quién no ha pecado? O sea, quiero decir, no vivimos para el pecado, pero vivimos pecando, hermanos. Y por eso es que nuestra vida como cristianos es una vida en constante estado de arrepentimiento. Es lo que hemos aprendido, ¿no? Todos los días tenemos que confesar nuestros pecados, porque todos los días pecamos. Y aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, pero creen que algo va a ocurrir cuando le confiesa su vida, su pecado, a otro pecador que no puede ni consigo mismo. Ay, hermanos, la Biblia es tan clara, tan sencilla. Solo delante de Dios podemos ser perdonados, de modo tal que nuestro pecado queda limpiado con la bendita sangre del Señor Jesucristo. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que no quede duda que Judas se arrepintió, pero se arrepintió frente a las personas equivocadas. Y mire bien cuál es la respuesta del hombre pecador cualquiera: los fariseos, los saduceos, los de hoy, los de ayer, los de siempre, porque somos hombres pecadores. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Te arrepientes? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así mismo es la respuesta humana. Porque el hombre no puede perdonar al otro. Perdonar en el sentido de lavar pecado. Sí, la Biblia nos manda perdonarnos en el sentido de no tener remordimiento. Te perdono, hermano, lo que me hiciste, o perdóname tú. No quiero que me estorbe lo malo que nos hicimos, pero yo no puedo lavar tus pecados, solo el Señor puede. Y Judas fue frente a que yo no sé qué pensaba que iban a hacer los sacerdotes. ¿Tú te arrepientes? Ese es tu problema, ya te pagamos. Ay, hermanos y hermanas, muchas veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. Judas sintió remordimiento, pero no fue arrepentimiento verdadero. Verdadero arrepentimiento involucra el reconocimiento de que no podemos hacer nada por nosotros mismos para limpiar el pecado que hemos cometido. Usted y yo no podemos hacer nada por limpiar nuestros pecados, por mucho que querramos cubrir con buenas acciones. Yo sé que le robé 50 y le voy a probar que estoy arrepentido devolviéndole 100. Tú devuélvele 200 si quiere, pero esta persona no puede limpiar tus pecados. Solo Dios puede hacerlo.
Judas confesó, declaró su maldad, pero lo hizo con las personas equivocadas, los sacerdotes judíos que no podían perdonarle. Hermano, hermana, la confesión es solo frente a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la palabra. Todos nosotros deberíamos conocer este versículo muy a la mano, muy en la memoria, muy en nuestra boca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice Él es fiel y justo, usted y yo entendemos que está hablando del Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Hermanos y hermanas, ajustémonos a esta verdad todos los días. Usted puede ser salvo y qué bueno que lo sea, es lo que Dios quiere, pero tenemos que ajustar nuestra vida a los principios de la palabra. Es la única manera que Dios nos use para grandes cosas en la salvación de otros. Nosotros no salvamos a nadie, pero somos instrumentos de Dios para que con pureza, en santidad, en verdadera vida piadosa, el Señor nos use para sus grandes propósitos. Cuando recordamos el sacrificio de Jesucristo, tenemos que entender claramente que este sacrificio suyo por nosotros en la muerte tiene como propósito final nuestra salvación eterna y nuestra transformación total. Decidámonos hoy, hermanos y hermanas, a ubicarnos en el lado correcto. Confesemos siempre nuestra vida delante de Dios. Ese es el único modo de ser perdonados de todo pecado. Decidámonos todos a vivir al lado de Cristo para la vida eterna. Vamos a orar. Bendito tu nombre, Padre. Muchas gracias por el momento precioso de darnos esta palabra. Gracias que ella nos redarguye, nos muestra tu voluntad santa de que vivamos ajustados a ti, poniendo en alto el nombre de Cristo, dejando atrás toda forma de maldad y de pecado. Oh, bendito tu nombre. Tráenos paz, tráenos gozo, que seamos instrumentos según tu santa voluntad en todo lo que hacemos cada día para tu gloria. En el nombre glorioso y bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.